Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie Miel, Too Show. 3 días después, Xulan se mudó al departamento de Fan Shao. Un contrato cayó sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Fan Shao, mientras tomó el papel. Tras ver claramente las palabras, su mirada se ensobreció. ¿Contrato de patrocinio? Esas 4 palabras diluyeron con éxito la alegría en los ojos de Fan Shao, debido a la llegada de Xulan. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente, el sol primavera de abril ya brillaba con fuerza. Xulan se puso una chaqueta que le hacía palidecer más el rostro. Fan Shao puso el contrato sobre la mesa y lo apartó. Este no es el tipo de relación entre nosotros. ¿Cuál es el tipo de relación? Xulan tenía una mueca burlona en sus ojos. ¿Entonces todavía quieres tenerme gratis? Una nube de tristeza cubrió el rostro de Fan Shao. Xulan solo quiere volver al pasado. ¿El pasado?, dijo él burlándose. Yo quisiera volver al tiempo atrás, antes de conocerte. ¿Puedo hacer eso? Al ver la mirada indiferente de la persona frente a él, Fan Shao sintió de repente una debilidad profunda. Se sentó lentamente en el sofá, apoyó las rodillas en los codos y hundió el rostro. Xulan, puedes torturarme todo lo que quieras, pero no te humilles de esa manera. No es una humillación, dijo Xulan con voz firme, sin enojo. Solo quiero aclarar las cosas contigo de forma clara y abierta. Fan Shao se sacó la cara y de repente extendió la mano para recuperar el contrato. Esta vez lo firmaré, pero quiero que me apoyes a cambio. La punta del bolígrafo cayó sobre el papel y justo cuando apareció una punta de tinta de Xulan lo detuvo. No tengo dinero para darte, no hace falta. Fan Shao sujetó el bolígrafo con fuerza. Solo cocina para mí. Xulan apartó la mano del papel y dijo casualmente, si te apoyara. Puso los párpados en blanco. Quisiera estar contigo. La manta de tinta debajo de la punta del bolígrafo se hizo cada vez más grande y antes de formar una marca, Fan Shao respondió, está bien. Escribió su nombre trazo a trazo, como un estudiante que se toma en serio su examen. Xulan reprimió las emociones confusas en sus ojos, sacó un cigarrillo de la caja de cigarrillos que estaba sobre la mesa, lo mordió y habló con voz. Entonces, por favor, pídele al señor Fan que se dé una ducha. Cuando Fan Shao, cubierto de agua, volvió a salir, ya había 3 colillas de cigarrillos en el cenicero. Xulan usó sus manos para dispersar el humo frente a él y dijo fríamente, ven aquí. Fan Shao se quedó atónito por un momento, solo por un momento. Luego caminó hacia Xulan y se arrodilló a sus pies. Xulan examinó a Fan Shao como examinar un objeto. Recorrió a la otra persona con la mirada, pero soltó un chasquido y dijo, ve a ponerte un traje. Los pantalones se ceñían a esa persona y la camisa negra tenía 2 botones abrochados bajo el cuello, dejando entrever vagamente partes de esa persona. Sus hombros anchos, brazos fuertes y músculos ligeramente marcados le daban al hombre frente a él un aspecto noble y salvaje. Fan Shao se acercó sigilosamente y elegante. Inmóvil miró a Xulan con una mirada muy cautivadora. Lentamente se arrodilló, seguida de la otra, bajo la tenue luz. El superior, que siempre se destacaba por encima de los demás, incluso siendo noble, era un poco peligroso. Xulan bajó la mirada lentamente, observando al hombre negro, pero aún íntegro que tenía frente a él. Colocó las manos sobre sus hombros. La voz era muy ligera y quisquillosa. Todo está bien, excepto esa cara, que hace que la gente se siente molesta. Conocía el departamento de Fan Shao, abrió el cajón de la mesa junto al sofá y sacó una máscara de fantasma. Este era un recuerdo que Xulan compró durante sus vacaciones en Tailandia. Parecía como si todo estuviera predeterminado y los espíritus malignos lo habrían seguido como una sombra desde entonces. Como los dos se llevaban muy bien, Fan Shao pidió esta cosa para jugar, pero sus intereses en ella solo duraron un poco tiempo. Ahora esa máscara fue usada en el rostro de Fan Shao. Xulan parecía satisfecho, le dio una palmada en el cuello y le dijo, no es que Fan Shao nunca había hecho algo así. Al contrario, le apasionaba todo tipo de formas en que pudiera controlar a Xulan. Pero él no estaba acostumbrado a un Xulan tan frío, no estaba acostumbrado a ese tipo de hombre. Respiró hondo y presionó con fuerza, obligando a Xulan a hacer un sonido. Después de varios movimientos repetidos, Xulan, que no estaba de buena forma, se enderezó con éxito, pero también enfureció a la otra persona. Xulan lo sujetó del cabello a Fan Shao, mientras la otra persona se sonrojaba, y su expresión se vio forzada a mostrar una ira avergonzada. ¿No te sirve?, preguntó lentamente Fan Shao con una máscara de fantasma. ¿Me serviste bien? La voz ronca de Xulan mostró su sorpresa. Ahora vete a la cama y espérame. La cama del dormitorio principal de Fan Shao era amplia y grande. El hombre aún vestía formal, pero sabía desabrochar algunos botones más de la camisa. Fan Shao miró a Xulan, quien abrió la puerta del dormitorio y preguntó con voz alta, ¿todavía lleva la máscara?
Su voz era ronca y áspera. Obviamente había ejercido demasiada fuerza en el proceso. No hay necesidad de usarlo. Después de todo, usarlo o no es esencialmente lo mismo. La respiración de Fashao se estancó e inconscientemente se tocó el corazón, solo para recordar una vez más que Chulan había arrojado hace mucho tiempo a la basura su Buda de 4 caras. Su corazón se sentía hundido y dolorido. Dos sentimientos contradictorios se entrelazaron y Fashao se sentía asfixiado. No estaba acostumbrado a ese tipo de sentimientos que mostraba ahora a Chulan. Originalmente pensó que podría deshacerse de ese mal sentimiento al tener a Chulan de regreso a su lado, pero ahora con la persona en la cual había estado pensando parada frente a él se sintió más triste. Chulan estaba cambiando. Ya no mostraba el amor como le tenía antes. Ahora actuaba diferente. Y eso causaba un dolor en Fashao. Nos vemos en los próximos videos. Díganme qué opinan de este spoiler. Cuídense mucho. Bye bye.